Sí, señores, continuamos aquí en este espacio de Mujeres en Dinámica. Para nosotros es un privilegio tener en el día de hoy la gratísima compañía de un dominicano destacado que radica justamente en la República Dominicana y está de visita en este momento aquí en Nueva York muy específicamente. Es sociólogo, es un político destacado, militante de muchos años en partidos progresistas, además es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue en su tiempo expresidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en este momento se desempeña como investigador también del Archivo General de la Nación de la República Dominicana. Para mí es gratísimo recibir en este día de Mujeres en Dinámica al profesor Aquiles Castro. Bienvenido, Aquiles, ¿cómo está? Bien. Bienvenido bien, aquí a Mujeres gracias, en Dinámica. Gracias. Te veo como medio nuevo, así, medio... La temperatura. Como decimos los dominicanos, no quiere Nueva York. Sí. Ahí está, la visita. Sería interesante, Aquiles, un poquito para aquellos que no conocen así, yo porque fui parte de la UAS y muchos otros tantos, pero para esas personas que no conocen así bien a Aquiles Castro, ¿podríamos hablar dónde nació Aquiles Castro? Bueno, yo soy nativo de Boca Chica, tierra obrera de caña, ingenio, playa, cerca de San Pedro de Macorís, cerca de Santo Domingo, cerca del aeropuerto por donde salimos. Es decir, para Boca llegar Chica acá. lo tiene todo. Sí. Cerquita de todo está Boca Sí, Chica. por ahí hay que pasar para llegar aquí. ¿Casado Aquiles Castro? Así es, por ahora, sí. Sí, señor. ¿Tiene hijos? ¿Nietos? Hijos, nietos y muchos familiares. ¿Y cómo es la relación de Aquiles Castro con los suyos? ¿Con tu hijo o tus hijos, tu hija, a tu esposa, tus nietos? ¿Cómo se define Aquiles Castro en ese Bueno, sentido? yo entiendo que es una relación normal, cercana, de solidaridad, de apoyo, como debe ser. Y pienso que ocurre en la generalidad de las familias. ¿Y la relación con tus padres? Bueno, y de igual forma, recientemente perdimos el viejo, lamentablemente, pero fue una relación muy provechosa, pienso que mutuamente. Un ser especial, muy solidario, vertical, que siempre militó en las cosas buenas. Bueno, y eso hacía que tuviéramos una relación cercana. ¿Y tu madre? Buena mujer, también perdida de tiempo, como se dice, trabajadora, pero una madre, como la mayoría de las mujeres dominicanas. ¿Y la relación con los hermanos? ¿Cuántos hermanos tiene Aquiles Castro? Bueno, somos un ejército que debe estar cerca de unos 10, entre padre y madre, madre, padre, crianza, todos somos hermanos, nos consideramos así cercanos y tenemos una relación de amistad y de familiaridad, de respeto y de acompañamiento mutuo, lo cual se ha reiterado en estos días precisamente. En términos, hablando de ese Aquiles hombre político, ¿cómo califica en este momento la situación actual en términos políticos, económicos y sociales de nuestra amada República Dominicana? Tú que recién llegas de allá. Bueno, en el país lamentablemente está en curso el afianzamiento de ese modelo neoliberal que hizo agua y que lo están rectificando en algunos lugares, pero allá no se dan cuenta. Y el gobierno que recién acaba de reelegir, ¿verdad? Apenas, la nación, de agosto acá. Bajo el eufemismo de alianza pública-privada, lo que ha hecho es, digamos que, llevar adelante el programa de enajenación del patrimonio público, el Estado renunciando a sus deberes, a sus obligaciones, colocando en el mercado bienes y sobre todo servicios que son de naturaleza pública. En ese sentido es muy lamentable, está profundizando lo que el PLD en 20 años profundizó, desde que el Fondo Monetario, con aquellos eventos luctuosos de abril del 84, comenzó a imponer en el país. O sea, por ahí se abrió la puerta del neoliberalismo en el país. El futuro en este tiempo es un poco incierto lo que le espera a la República Dominicana. Bueno, incierto en términos del interés nacional, que no hay por dónde, a la luz de las autoridades actuales y su programa de ejecutorias públicas. Pero uno siempre ha militado en la esperanza y creemos que la realidad
la vida, que es la escuela más grande que hay, genera experiencias que se traducen en conciencia, y en ese sentido en la sociedad ineluctablemente se generarán condiciones favorables a cambiar para mejor lo que tenemos en este momento, ¿no?, en nuestro horizonte, y que no es muy halagador en función de lo que ya he comentado. Aquiles, yo sé que tú eres integrante de la dirigencia de un partido de la República Dominicana, y que este partido integra a lo que se conoce como el Frente Amplio. ¿Cómo tú calificas la participación en este recién proceso electoral del partido el Frente Amplio, y sobre todo a partir de ahí, cuáles serán algunas de las acciones puntuales que se van a realizar para justamente dar el traste con eso que tú estás señalando, partiendo de que en algunos países tenemos el referente de países que tienen o han llevado a la posición gubernamental partidos de progresistas, como se dicen y como se llaman allá en la República Dominicana? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el accionar para justamente ver qué se va a hacer? Porque el asunto es que las cosas en la República Dominicana, según vemos en términos económicos y de acceso a los servicios, a la seguridad social, a la seguridad ciudadana, a los actos de criminalidad. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se está haciendo como oposición desde el partido Frente Amplio? Bueno, plantear esto obliga a considerar el estado de las ideas progresistas y democráticas en general en el país. O sea, las posibilidades de un proyecto específico, en este caso el Frente Amplio, están muy relacionadas con el lugar que ocupa en la sociedad dominicana el espectro de izquierda y las ideas democráticas. Y es claro que no es su mejor momento. En nuestra sociedad se ha venido generando de manera muy acelerada un proceso de acentuación de las ideas más conservadoras, y eso de alguna manera digamos que genera una situación que no es favorable a proyectos y a propuestas políticas como la que encarna la izquierda o el Frente Amplio. Sin embargo, en la medida que tenemos la convicción de que soñar con cambio social en la realidad del país obliga a considerar propuestas como la que enarbola este proyecto, pues perseveramos tratando de conectar con la sociedad, donde entendemos que hay grandes reservas democráticas, patrióticas, de izquierda en la sociedad dominicana, gente que no milita en ningún grupo, pero que aspira, sueña con lo mejor para su país, al margen de que no se siente motivado o no le genera confianza ninguna de las propuestas políticas actualmente actuantes. Y es nuestro desafío conectar con esa gente, ganarnos esa confianza y ser capaces de efectivamente construir un proyecto de cambio, que es el esfuerzo que cotidianamente hacemos y fue lo que tratamos de avanzar en la coyuntura electoral que recién concluye. Pienso que tal vez la principal ganancia, no solo para el Frente Amplio, sino para el movimiento progresista en el país, en esa coyuntura, es el hecho de haber convalidado una vocería política con cierto nivel de autoridad o de confianza, como la que encarna la compañera María Teresa Cabrera, porque es una activista social y se le veía como una sindicalista. Sin embargo, esa coyuntura permitió que por lo menos segmentos de la sociedad la vean a ella y la asuman y la acepten como un interlocutor político válido en función de los intereses nacionales y las demandas sentidas de la mayoría de la población. Creo que es la principal ganancia de un proceso electoral que estuvo muy, muy marcado por todo lo que, bueno, ustedes los medios de prensa pudieron constatar, ¿no? Que esa situación de la presión que generan los ríos de recursos puestos al granel de toda procedencia, presiona sobre la gente, sobre la sociedad, y entonces de alguna manera pauta también lo que es el comportamiento y el resultado de un proceso como ese. Pero en ese contexto es que estamos luchando y esos son los desafíos que tenemos y que hemos aceptado. La aspiración de cambio y la disposición de un pueblo, de una sociedad, cuando reacciona hastiada frente a una situación como la que
está padeciendo el país, en su momento es capaz de superar esos obstáculos. Y a eso nosotros apostamos. Aquiles, para muchos, sobre todo los dominicanos que estamos en el exterior, a veces no entendemos la función de un archivo general de la nación. Casi siempre lo ubicamos si necesitamos un acta de nacimiento, de que no aparece en nuestro pueblo, entonces lo vemos como ese reservorio de lo que necesitamos en ese preciso momento. Ahora, tú como investigador de muchos años para el Archivo General de la Nación, ¿cuál es tu parecer en torno a la concientización a lo que significa un archivo general de la nación y en relación al nuestro, América Latina? Bueno, para cualquier país, cualquier nación, sociedad organizada, moderna, no puede prescindir, tiene que estar dotada de una herramienta, de una institución de servicio público, como lo es un archivo nacional. Lo hemos tenido desde muchos años, es parte del programa de modernización que se impuso en el contexto de la dictadura, solo que en aquellas condiciones el archivo es parte del aparato del Estado para controlar a la ciudadanía, obviamente, y a partir de la desaparición de la dictadura, el archivo comenzó a reorientar su papel y particularmente pienso que en los últimos años, de manera especial, con el programa de reforma y modernización que se ha estado llevando a cabo, al frente del cual ha estado el profesor Roberto Casá. El Archivo Nacional es el depositario de la memoria, del patrimonio histórico de una nación, de un país. En ese sentido es la fuente clave para la investigación histórica, para todo lo que implica un programa de animación, de educación cultural multilateral, que al margen del conocimiento histórico es inconcebible. En ese sentido, lo que hemos estado haciendo y lo que se ha logrado allí es importante, porque no se ha limitado a crear condiciones apropiadas para la preservación del patrimonio, sino que al mismo tiempo este se ha puesto en valor poniéndolo al servicio de la ciudadanía, promoviendo investigaciones, publicaciones, actividades de tipo pedagógico con escuelas, liceos, colegios, exposiciones gráficas, una fototeca que ha estado al servicio de la prensa nacional y de los investigadores con un fondo colosal, y en ese sentido pienso que está jugando su papel desde esa perspectiva. Una cosa buena dentro de las dificultades que siempre uno critica, ¿verdad?, en nuestro país. Y en ese sentido yo creo que el Archivo General de la Nación no solo está cumpliendo con su misión en este momento, sino que constituye un factor, digamos, de inspiración, de que las cosas se pueden hacer, que se pueden hacer bien, que el país puede resolver problemas, porque si tenemos una experiencia puntual en la cual hay una gerencia, una experiencia que hace culto a lo técnico, a lo profesional, a la ética, bueno, pues eso se puede replicar en otros escenarios, evidentemente. En ese sentido yo pienso que es una experiencia bonita y que es muy aleccionadora. ¿Cómo valora Aquiles Castro la participación y el apoyo del gobierno dominicano al Archivo General de la Nación? Bueno, sin presupuesto nacional los esfuerzos que se han llevado a cabo ahí no hubieran sido posibles. Se ha contado con el concurso de áreas del sector privado, muy limitado, pero importante que eso ocurra, pero es fundamentalmente el presupuesto público, y en ese sentido hay que reconocer que los diferentes gobiernos, desde que inició este proyecto de reforma ahí en el año 2004, 2005, han honrado ese compromiso, ¿no? Los presupuestos, con las carencias y los déficits históricos de las instituciones y particularmente el área cultural en nuestro país, siempre van a ser limitados. Obviamente se quieren y se deben emprender iniciativas para las cuales no hay recursos disponibles, pero es indudable que esa página que se ha escrito ahí, que inspira y que motiva,
Ha sido posible, entre otras cosas, porque se ha logrado contar con ese apoyo, digamos, básico por parte del Estado a través de los diferentes gobiernos. Tenemos un estimado más o menos y que pueda conversar con nosotros y los amigos de Mujeres en Dinámica de cuál es el presupuesto que se destina desde el gobierno para esta misión y si tenemos un referente, por ejemplo, de otros países de América Latina en el que dentro de su presupuesto figure como tal, como se debe, como tú señalas, la importancia de que una nación sin una memoria histórica definitivamente no puede ser una nación. Entonces, pero imagino que algunos destinarán dentro de su presupuesto algo tangible. ¿Tenemos un referente y cuál es el caso en ese sentido de la República Dominicana? ¿Tenemos más o menos un estimado en ese momento? Yo no soy bueno en eso. En numeritos. Y no, honestamente, no lo recuerdo. Lo suyo es la investigación. No, sé dónde buscar el dato, Okay. Puedo pasártelo, pero no retengo el dato. Lo que sí puedo indicar en relación con la otra parte de tu pregunta es que, bueno, hay algunos modelos en América, Colombia, México, en materia de archivo, incluso hemos trabajado juntos, el propio Archivo Nacional de Cuba, técnicamente hemos trabajado mucho, la AGN ha tomado de la experiencia de varios de los países de nuestra región, el Archivo de Puerto Rico, y ciertamente esas instituciones han logrado, digamos que construir un nombre, bueno, pues porque el Estado en esos países ha asumido eso con la responsabilidad que corresponde. Nosotros estamos haciendo pinino, hemos ido avanzando en ese derrotero, pero parece a paso de garrocha, se dice, porque el AGN ha sido objeto de reconocimiento en materia internacional por parte de la comunidad de técnicos, de especialistas archiveros, tanto de América como de Europa. Y eso es un indicador entonces de que las cosas se están haciendo por donde manda. El dato administrativo del presupuesto sí te lo debo, porque no soy bueno. ¿De qué manera, buena memoria, ¿no? ¿De qué manera podemos utilizar adecuadamente los recursos de los cuales dispone el Archivo General de la Nación justo dentro de ese plan de desarrollo de nación al que aspiramos? Bueno, hay una cuestión básica que es la formación y educación ciudadana. Sin memoria histórica no es posible construir ciudadanía. Y en ese sentido, los contenidos históricos no debemos verlo limitado a un texto, a un libro de historia. Desde las páginas y desde los espacios de los medios de prensa, audiovisual, etcétera, hay y se ha hecho y se está haciendo en ese sentido un esfuerzo y un aporte importante al conocimiento histórico, ¿no? A valorar nuestro legado como país, como nación, desde el punto de vista cultural e histórico, y eso es fundamental para afirmar identidad, reconocernos como lo que somos y a partir de ahí ganar claridad acerca de las aspiraciones. O sea, sin conciencia histórica no se puede construir ciudadanía porque no es verdad que la gente va a tener claridad acerca de dónde están sus derechos, sus deberes. Por eso, un componente importante de la labor del AGN está muy estrechamente vinculada a las universidades, al Ministerio de Educación. Una de las publicaciones que hemos mantenido como parte de este proyecto es una revista dirigida precisamente a los adolescentes, a los escolares y al profesorado de contenido histórico, especializada, dirigida a ellos, en paralelo con el boletín oficial del AGN, que es más profesional para historiadores, archiveros, eso. Entonces, creo que sí, que en materia de educación es muy clave lo que desde un espacio como un archivo nacional se puede aportar, y en ese sentido los esfuerzos que se han estado haciendo en nuestro país merecen ser respaldados, no solo reconocidos.
Yo estuve viendo un documental que hizo Radio Televisión Dominicana recientemente sobre los padres o los trinitarios. Creo que se llama La Trinitaria, así se llama, creo, ese documental. Por eso me atrevo a preguntar, ¿hay algún espacio del Archivo General de la Nación en lo que tiene que ver con la ley de cine, en el sentido de que ustedes están dados justamente a revisar los materiales que se producen en este sentido, justamente para que esta pieza sea lo más apegada a los hechos históricos como debe ser? Entonces, ¿tienen ustedes algún tipo de relación con esto, o ustedes lo han hecho, o algún productor se ha acercado a ustedes? Porque vemos que adolecemos de ese tipo de materiales justamente para ilustrar, para que la gente, para que los adolescentes, los jóvenes conozcan lo que es la historia y amen a la patria como debe ser a través de estos hechos históricos. ¿Hay algún tipo de relación en ese sentido? No conozco que haya habido algún antecedente específico que beneficie a la institución. Hubo mucho dinero en la ley de cine. A propósito de la ley de cine. Lo que sí sabemos que ella está orientada a fortalecer ese componente del patrimonio cultural del país, y en ese sentido pienso que se abrirán canales a los cuales de alguna manera el Archivo General de la Nación pueda acceder, porque te comento que nosotros, dentro de ese esfuerzo del programa de animación cultural y de coadyuvar al proceso educativo, mantenemos un programa de producción de recursos audiovisuales, varios documentales con diversas temáticas de historia del siglo XIX y de historia contemporánea han sido generados en el AGN. Algunos de ellos he tenido el honor de trabajar, de colaborar con ellos como parte de la responsabilidad que trabajo allí, y esos recursos se distribuyen en las escuelas y se le envía a los medios de difusión, los canales privados, para apoyar su programación cultural. O sea que en ese sentido hay una infraestructura limitada instalada en la institución que de alguna manera está generando ese tipo de productos de recursos audiovisuales. En otro orden, se está trabajando en la digitalización, proceso lento, caro, tortuoso, de los recursos fílmicos que tenemos como parte del patrimonio que custodiamos. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, Aquiles, de conocemos a través de los datos históricos dónde se ha producido alguna batalla, algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ha habido alguna búsqueda de parte del Archivo General de la Nación para identificar? Yo sé que decíamos fuera de la cámara que hay algunos lugares donde se produjeron hechos históricos que forman parte de algunas visitas guiadas por parte del archivo. Ahora bien, la pregunta: donde hay acontecimientos que sabemos que hay restos humanos, por ejemplo, que no son esos grandes líderes que conocemos del caso, por ejemplo, de la Restauración, que sabemos que algunos reposan en el Panteón Nacional. Entonces, de que sepamos a través de la historia y fomentar la búsqueda de esos restos que están ahí, y para que hagamos un santuario, podría ser en ese sentido, pero que veamos los restos de esos hombres y de esas mujeres que perecieron en esos combates. Sí, eso sería un programa de investigación interesante. De todos modos, desborda las posibilidades y la propia función del AGN, lo cual no quiere decir que no pueda colaborar con esto, porque se trata de investigaciones de carácter arqueológico, y esto está bajo la rectoría del Museo del Hombre Dominicano, que en asociación con el Museo de Historia y Geografía han hecho algunos trabajos en ese sentido. Entonces, de lo que se trata es de avanzar o completar eso en el sentido que tú propones, pero correspondería más bien a estas instituciones, porque no es parte y no tiene los recursos técnicos para eso, en el caso de la AGN, porque en principio se trata de investigaciones de tipo arqueológico. Y bueno, para eso está el Museo del Hombre Dominicano. Sí. El archivo es más bien memorias... Sí, del documento
en soporte papel o Ok. recursos audiovisuales porque nos tocó, no porque debería ser. Ok. O sea, en los países donde hay una buena filmoteca, etcétera, es un archivo especial para eso, por lo que eso implica en términos de recursos y de exigencias de tipo técnico. Como en el país no existe esto, porque teníamos la Cinemateca con todos los vaivenes que han habido, bueno, pues eso terminó allá en el AGN, en una situación muy desafiante para la institución. Pero se está haciendo de tripa corazón lo que corresponde para, precisamente ahí se inscribe lo que comenté antes del proceso de digitalización, para tratar de preservar esto en formatos que sean accesibles y que si perece el material por el acetato o el componente del soporte que fuere, pues que esa información no se pierda. Pero esa es una tarea ciclópea muy dura por los recursos que eso exige y las exigencias de tipo técnico. Es muy caro. Posiblemente esta pregunta esté vinculada, como ya dijiste, a lo que tiene que ver entonces con el Museo de Historia y Geografía en la República Dominicana. Pero, ¿tiene el Archivo General de la Nación algún conocimiento de alguna pieza arqueológica que esté en algún otro país y que no haya llegado a territorio dominicano y que el gobierno dominicano a través de Cancillería no haya solicitado, por ejemplo? ¿No tenemos nada? Bueno, es que las piezas arqueológicas, vuelvo y digo, están fuera del alcance No, nuestro. pero por eso dije que sepamos. Sí, sí. Ajá. Como información está la diligencia que han estado haciendo y eso ha trascendido con la pieza esta que está en un museo de Italia, creo que de Milán, que hay un proyecto de pasearla al país. Es lo que he escuchado, pero oficialmente con intervención de la AGN yo no conozco, no tengo antecedentes en relación con eso, honestamente. Yo sé que en una ocasión, en una visita que giró Aquiles Castro a la ciudad de Nueva York, se hizo una donación a las universidades del estado, al CUNY. ¿Hay algún otro tipo de relación o se visualiza algún tipo de relación permanente en este sentido de parte de la del Archivo General de la Nación y las otras o esa misma universidad de aquí, de Estados Unidos, pero muy específicamente de Nueva York? Bueno, sí, con esa universidad se han hecho algunas cosas. Ramón Hernández ha estado allá y otros funcionarios de la embajada, de la universidad, dictando conferencias y hemos hecho publicaciones conjuntas. Programa limitado, pero que ha comenzado a generar algunos resultados de esa relación, porque existe el interés en la institución en todos aquellos lugares donde hay o población dominicana residiendo importante o parte del acervo documental de la memoria del país que está en diferentes países por las propias relaciones, ¿verdad? Y las incidencias a través de nuestro proceso histórico. Y en ese sentido la institución ha estado desarrollando iniciativas, concertando, promoviendo acuerdos, tocando puertas en diferentes países, en la región y fuera de ella. ¿Cuál es el mensaje, Aquiles, para los dominicanos y las dominicanas que estamos en el exterior y que veamos más allá de ubicar un acta de nacimiento en el Archivo General de la Nación? ¿Cuáles cosas nosotros podemos vivir desde aquí a través de esta entidad gubernamental? Bueno, exhortarle a entrar al portal de la AGN. Ahí van a encontrar una biblioteca digital solo sobre temas y libros dominicanos con más de 10.000 títulos digitalizados. Van a encontrar la revista Memoria de Quisqueya, la colección completa, el boletín del Archivo General de la Nación, la colección completa. Van a encontrar todas las publicaciones, o sea, los libros de investigación histórica que ha publicado el AGN, que va por el 500 y no sé cuánto. Entonces, además del acceso a una serie de archivos, de colecciones documentales que están disponibles de diferentes periodos, tanto de la época colonial como republicana, de periodos e incidencias importantísimas en el país. Van a encontrar una muestra de los recursos audiovisuales que hemos producido allí sobre la Guerra de Abril, sobre Liborio, el liborismo, sobre Palmasola. Los eventos contemporáneos
y no tan contemporáneos que de alguna manera han marcado el país, la dictadura de Trujillo, por Dios, o sea, sobre el movimiento obrero, sobre las organizaciones populares, sobre la presencia, la lucha de las mujeres por la democracia en la República Dominicana. Hay recursos audiovisuales sobre todo eso que se pueden utilizar como recurso insumo educativo en esos programas de español que algunas instituciones educativas aquí mantienen, que están especialmente orientadas a la población, al público dominicano, y eso sería un gran soporte para su labor. Sería interesante también, Aquiles, dentro de las posibilidades, aquellos que, como tú señalas, focalizan su educación a un segmento bilingüe y muy especial el español. Si quieren girar una visita, podemos dar los números de teléfono para poder contactar. Claro, claro, como no, 809-362-1111. 809-362-1111. Y como antropólogo, no puedo dejar de preguntarte esto, que siempre me ha inquietado. ¿Qué es lo que pasa que tenemos tan poca evidencia de nuestros aborígenes en la sociedad dominicana? Pocas evidencias, supongo que hablará museográfica o de piezas sí, sí, exactamente. Bueno, esto está concentrado en el Museo del Hombre, pero hay algunos museos privados. Está el Museo de Alto de Chabón, está el Museo de García Arévalo. Hay varios museos en la zona colonial donde aparecen muchas de las piezas referidas a la cultura aborigen, ¿no? Que como parte del proceso de la colonización. Sin embargo, lo que te puedo decir es que el resultado de esos déficits que como nación y como país tenemos, porque no se trata solo del legado aborigen. Si sales a buscar el legado de África, lo primero que te van a decir que allá eso no existe, que ya no hubo eso. Entonces... Y el negro detrás de lo Claro, lo que pasa es que tenemos déficit, tenemos cuentas pendientes en ese sentido, no solo en materia museográfica, sino en todo lo que implica procesos de educación y formación ciudadana, que es una deuda que el Estado tiene con la sociedad, con el país, con el pueblo dominicano. ¿Por qué el Estado? Bueno, es que esas son tareas de interés público y son los estados los llamados a asumir esa responsabilidad. Nosotros tuvimos mucho tiempo en el cual eso no era una tarea, porque era difundir que éramos de cultura hispanófila. Esa dictadura de Trujillo dura todavía. A través de las investigaciones que ha realizado Aquiles Castro en términos de antropología, ¿cuál región conserva más como las intríngulis de los aborígenes, de los africanos, como tú dices, y también de los españoles? ¿Cuál de las zonas del país? Bueno, como recordarán por lo de los cacicazgos y la clase de historia en primaria, realmente la población aborigen estuvo distribuida en toda la isla. En ese sentido, los hallazgos, la información de los restos fósiles nos dicen, vamos a encontrarlo en todo el territorio. Ahora, cuando queremos encontrar el paisaje que podemos ver hoy rápidamente, decía, mira, eso parece. Hasta ahora, tanto en la región del Cibao como hacia la región sur del país, hay, tanto en términos material como espiritual, mucha presencia de ese legado. No está limitado a esas dos regiones, pero los especialistas destacan esas regiones cuando se plantean interrogantes como la que usted formula en este momento. Los aborígenes españoles y la ascendencia afro... En el caso de los aborígenes, okay. Sí, el Cibao, la región sur, de manera muy acentuada, sí. Eso es lo que los especialistas sugieren a modo de hipótesis a partir de las evidencias, ¿verdad? Y que mucho de lo cual usted puede constatar cuando se desplaza en el territorio nacional, si tiene alguna información previa acerca de las características tanto de la vida material como espiritual de aquellas poblaciones. Ángeles, como político, y ya para cerrar esta parte, no podemos ubicar una proyección de parte de Aquiles Castro rumbo al año
2028, en el que se va a realizar un nuevo proceso de elecciones en la República Dominicana, en el que el cuadro político dice que no va a estar Luis Abinader. ¿Visualiza a quiénes en esta participación de ese proceso electoral, Aquiles Castro? Hay muchos que dicen que, porque todavía no estamos en campaña, pero todos están haciendo campañas rumbo allá. Entonces, ¿cómo ve, si no es muy adelantado, Aquiles Castro esta parte política rumbo al 28? Mira, yo creo que lo importante en relación con el tema de coyunturas electorales es identificar propuestas, proyectos de país, de nación. Y tengo la fortuna de hacer parte de un esfuerzo en esa dirección con los compañeros de Frente Amplio y otros sectores democráticos del país. En ese sentido, yo entiendo que ese proceso electoral debería contribuir a eso, o sea, que a que el pueblo dominicano aliente y construya esperanzas de cambio en función de las cosas actuales que la gente entiende que deben ser cambiadas. Porque de eso se trata un proceso electoral, es una oportunidad. Pero ello puede ser en la medida que militamos en propuestas y en proyectos y no necesariamente partiendo de personas o de figuras sin las cuales no caminan las ideas, pero son las ideas las que deben llevarte, no la persona. Y a eso apostamos y por eso trabajamos, para que la gente con una información mínima y con una construcción de conciencia adecuada pueda orientar su conducta en relación al deber que implica un llamado, una coyuntura electoral, orientarla en función de ideas, de proyectos de sociedad. Bueno, Aquiles, no te voy a preguntar porque ya entonces iba a decir, ¿repetimos o nos quedamos? Pero no, queremos agradecer la participación en este día de Aquiles Castro. Gracias por estar aquí, desear mucha suerte y sobre todo por ilustrarnos a los amigos y a las amigas de Mujeres en Dinámica de la importancia de que tengamos y que sepamos utilizar siempre este archivo general de la nación. Voy a la pausa, inmediatamente retorno para todo lo que resta de este espacio de Mujeres en Dinámica. Ya volvemos, no se muevan.